al misterio de Dios, Cristo, tal como aparece expreso ahí en Colosenses. Es necesario entonces, aparte de lo que vimos ya la vez pasada y la antepasada, que vimos lo relativo a la divinidad de Cristo y vimos lo relativo a la importancia de tener un equilibrio en relación a todo lo respectivo a Cristo, que teníamos que estudiar por lo menos las principales herejías cristológicas. Es necesario que nosotros identifiquemos esto para que estemos ya vacunados contra ellas, tengamos elementos de juicio ya para que en cualquier momento en que aparezca una situación de esas podamos discernirla rápidamente. Mis hermanos recordarán, ya que en clases pasadas hemos enfatizado algo, que el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo se distinguen por su confesión acerca de Cristo. ¿Amén, hermano? Es decir, que si tú oyes determinada cuestión acerca de Cristo hablada por una persona, puedes distinguir en su confesión de fe si esa persona está hablando por el Espíritu de Dios o bajo operación de espíritu de error o de anticristo. Aunque en ocasiones pasadas yo lo mencioné, hoy quiero que empecemos a partir de ahí y vamos a leerlo en Primera de Juan capítulo 4. Quien lo encuentre primero, le ruego que lo lea despacio y en voz alta como para que quede en la grabación. Primera epístola del apóstol San Juan, el capítulo 4. Vamos a leer todo ese pasaje hasta donde aparece el siguiente titulito. A ver, Kiko, en voz alta, fuerte y como para que quede grabado. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Fíjese, en esto, uno diría, en que ama mucho. Claro que es importante el amor. Sobre la fe y sobre la esperanza dice que mayor que ellos es el amor. Sobre el conocer los misterios de Dios incluso es más importante el amor. Porque dice, ¿qué sirve si yo conozco todos los misterios y no tengo amor? De nada me sirve. Pero incluso si tengo amor, pero ese amor no está proviniendo del Cristo verdadero, puede ser que sea una buena cortesía o un buen afecto natural humano, porque hay personas que son naturalmente amables. Entonces fíjese que no dice que en eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Sí, que el mundo conocerá que nosotros somos discípulos del Señor por medio del amor. En esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis. El mundo conocerá que las personas son discípulos del Señor por medio del amor. Pero los discípulos del Señor conocerán qué espíritu inspira a una persona por su confesión acerca de Cristo. Entonces dice, en esto conocer, y sigue leyendo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjese, en esto conocer, ¿en qué? En una confesión acerca de Cristo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea que la confesión del espíritu de anticristo o de los espíritus que no son de Dios es una confesión diferente acerca de Jesucristo. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Ahora ya está en el mundo, es decir, desde el periodo ya del apóstol Juan, ya ese espíritu que trataba de presentar a un Jesús diferente ya estaba en operación. Incluso desde el tiempo de Pablo, como vamos a ver un verso ahora. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Oiga esto, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Quién es este nos? Los apóstoles. Es el nos que comenzó la carta. Y el que comenzó la carta es el apóstol Juan. Y él dice, esto os escribimos. Y no habla en singular, sino en plural.
a nombre del colegio apostólico íntegro, no habla solo como el apóstol Juan, esto os escribimos, amén, para que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión, siempre nosotros, nuestra comunión, ese es al principio de la carta, amén, es el colegio apostólico, el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. En esto, ¿en qué? En que el Espíritu de verdad oye el testimonio apostólico acerca de Jesús. Hoy hay muchas opiniones de teólogos, incluso de novelistas. Ayer acabo de ver una novela que pasé por una librería y estaba con el hermano Fabio y pasamos ahí de paso y vimos unos libros ahí en una mesa y me llamó la atención que había un libro que se llamaba El Evangelio según Jesucristo. Y era una novela que se llamaba El Evangelio según Jesucristo. Y hoy hay muchas novelas que hablan de Jesucristo, pero que presentan a un Jesucristo diferente al que presentaron los apóstoles. Entonces, esto es muy delicado. El que es de Dios nos oye a los apóstoles. En esto conocéis el espíritu de la verdad y el espíritu de error. O sea que el Espíritu de Dios confiesa a Jesucristo en carne y cree en el Jesucristo presentado por los apóstoles. O sea que necesitamos ser diligentes en conocer cuál es el Cristo presentado por los apóstoles, porque otra presentación de Cristo proviene de otro espíritu. Entonces fijémonos ahora en 2 a los Corintios, el capítulo 11, y vamos a ver también los primeros 4 o 5 versos. Ahora otro hermano o hermana que encuentre y que lea despacio y en voz alta. 2 a los Corintios, capítulo 11, los primeros 4 o 5 versos. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Vamos poco a poco leyendo. Fíjese que cuando una persona trata de corregir la enseñanza de otra, ¿no? Puede parecer como si tuviera celos de esa otra persona, ¿verdad? Si alguien dijo algo, entonces el otro está diciendo, no, es que no es así, sino que es asá. Entonces puede parecer como que la persona tiene cierto celo. Y Pablo sabía que iban a pensar los corintios de que él era celoso, entonces él se les adelantó y les dijo, toleradme un poco de locura. Es decir, yo sé que lo que voy a hablar aquí va a parecer como si yo estuviera loco. ¿Por qué? Porque os celo, pero con celo de Dios. ¿En qué se diferencia el celo de la carne y el celo de Dios? El celo de la carne es un celo acerca de sí mismo, acerca de la persona. Yo no quiero que otro prevalezca sobre mí. Esto es un celo de la carne. Pero el celo de Dios es por Dios, como el que tenía el Señor Jesús, cuando tomó el látigo y corrigió a esas personas que estaban vendiendo allá en el templo, y se dice, para que se cumpliese lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Está el celo de Dios por la casa de Dios, que es un celo de parte de Dios, que es parte del ministerio, parte del cuidado, porque los pastores tienen que cuidar las ovejas, entonces tienen que tener cierto celo de Dios para que no se metan en cosas que son peligrosas para ellos. Entonces ese celo no es el de la carne es el celo por uno mismo, por la propia persona de uno, por el propio interés de uno, por la propia autoridad de uno, prevalecencia de uno. Ese celo es de la carne. Ese celo tenemos que crucificarlo, tenemos que constantemente negarnos a nosotros mismos. Pero cuando se trata de Dios, de la verdad, del peligro para la iglesia, entonces hay que hacer la diferencia, y aún a riesgo de ser malentendido y de que el celo de Dios se confunda con el celo de la carne, hay que arriesgarse a ser loco como Pablo y tener ese celo de Dios. Entonces dice así, toleradme un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Y sigue leyendo, porque os he presentado
como una virgen pura a Cristo, ser desposado de un solo marido. Amén. Entonces vuelve a leer la última parte para seguir la idea y continuamos. ¿De ese mismo versículo? 7. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. A Cristo. Continúa. Pero temo, En voz alta, para la grabación. pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, Temo. Fíjese. Todavía la cuestión no estaba consumada, pero ya tenía un olfato del apóstol Pablo. Ya presentía que algo estaba merodeando y que la serpiente, o sea el diablo, la serpiente antigua que es el diablo, quería engañar a la iglesia. ¿Y acerca de qué le iba a engañar? Le iba a presentar otro Jesús. Una confesión de Jesús que no es la bíblica, la neotestamentaria, la apostólica. ¿Ve? Entonces dice, porque temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también vosotros, continúa hermano, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. a Cristo, Porque si viene alguno predicando a otro Jesús. que el que os hemos predicado, ¿Quiénes estos hemos? Los apóstoles. Es decir, que si alguien predica un Jesús diferente al que predicaron los apóstoles, un Jesús diferente al del Nuevo Testamento, es porque está bajo operación de espíritu de anticristo. Y sin embargo la iglesia, hay veces es niña y no discierne, y dice, bien lo toleráis. Hay veces la iglesia es intolerante en cosas en que debería ser tolerante, pero en las cosas de fondo, que son las relativas al Señor Jesús, hay veces la iglesia no es cuidadosa. Y aquí nos dice en qué debe ser principalmente cuidadosa la iglesia. Entonces, sigue leyendo, hermano. porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, porque recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. O sea que había personas que parecían grandes apóstoles y habían impresionado a los hermanos de la iglesia en Corinto, de manera que Pablo era considerado un debilucho que no sabía ni hablar como los otros tan elocuentes. Entonces seguramente que estaban en contra de Pablo y bien dispuestos para con esos grandes superapóstoles. Pero el apóstol está diciendo que él tiene celo, no por él, sino por ellos, porque sabe que la serpiente va a querer engañarlos a ellos, va a querer presentarles un Jesús diferente, un espíritu diferente y un evangelio diferente, fíjense. Y viene como ministros de luz, dice más adelante, como ministros de luz, tratando de presentar un evangelio diferente, un espíritu diferente y un Jesús diferente. Hermanos, en muchas cosas la iglesia debe ser tolerante, pero hay cosas en que la iglesia debe ser intolerante. No en una actitud fanática, pero en una actitud firme, definida, clara. Y eso es lo relativo a la persona del Señor Jesús. Fijémonos comparando dos pasajes, el de Romanos 14, los primeros 2 o 3 versos, los 2 primeros suficientes, y San Judas, versos 3 y 4, para que notemos que hay un área donde se necesita ejercer la tolerancia en la iglesia, pero hay un área donde no se puede ejercer. Romanos 14, los primeros 2 versos, comparado con Judas, el verso 3 y 4, y después vamos a segunda de Juan, si me olvido me acuerdo. Primero Romanos 14, 1 y 2. Otro hermano que lea, otro. A ver, Luis. Los débiles en la fe. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer carne, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come
No juzgue al que come porque Dios le ha recibido. Sí. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Bueno, hasta ahí es suficiente. Mire que aquí el apóstol Pablo está hablando que al interior de la iglesia, ya las personas que están en la fe, aunque algunos están en la fe pero son débiles y no se animan a tener ciertas libertades que otros pueden tener, entonces pueden haber diferencias de conciencia en cuanto a si se puede comer de todo o si solamente hay que ser vegetariano, si hay que guardar un día especial o si todos los días son iguales. Y fíjese que Pablo no está diciendo, bueno, los que tienen la razón son los que no comen carne, o los que comen, o los que hacen caso de tal día o de tal otro día o de ningún día. El apóstol simplemente está diciendo allí de que recibamos en la iglesia como hermano por causa de que el Señor ha recibido a esa persona sin contender, fíjese esa expresión, sin contender sobre opiniones. O sea que cuando se trata de escuelas de opinión de cosas menores, la iglesia no debe contender. Pero fíjese cómo el mismo Espíritu Santo, que inspiró a decirle a Pablo no ser contencioso en aspectos menores de doctrinas, en opiniones, dice a través de Judas lo siguiente. Judas es un solo capítulo, versículos 3 y 4. Otro hermano o hermana que lea en voz alta. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente Fíjese, por la... ahora ya no es no contendáis, sino por la gran solicitud que tenía. Esa solicitud, ¿de dónde le vino? Era una preocupación del Espíritu que movió a Judas a decirle a la iglesia que en ese respecto tenía que contender, y no de una manera irresponsable, sino ardientemente. Contender ardientemente es involucrarse, es decir, en esta cosa no se puede ser tolerante. Hay cosas en las cuales dice no contiendan. Que si uno dice que se come todo, solo tal cosa, que si tal día, tal otro día, no contiendan. Esos son hermanos. Acerca de eso no hay que contender. Entonces algunas veces pensamos, bueno, como esto no importa, en esto se puede ser tolerante, entonces hay veces somos tolerantes en las otras cosas donde no debiéramos serlo. Entonces fíjese el equilibrio del Espíritu. El Espíritu distingue las cosas de fondo de las cosas de forma. Las cosas fundamentales que afectarían la salvación de la persona y las cosas que apenas afectarían su galardón en una u otra manera. Entonces, en Romanos dice, os ruego, hermanos, que no contendáis acerca de opiniones, porque uno cree que se debe comer de todo, otro que debe solo come legumbres, uno hace caso del día, otro no. Pero aquí el mismo Espíritu Santo dice, por la gran solicitud. Dijiste ya eso. Lo que Pablo llamó celo de Dios, ahora en Judas se llama solicitud, que tenía acerca de vosotros, dice, ¿acerca de qué? ¿Cuál es el tema de la solicitud? Vuestra común salvación. O sea, el tema es la salvación. Y dice que contendáis ardientemente. Aceptemos esa palabra. Fíjese que hay cosas en las que no se puede ser tolerante. Hay cosas en las que hay que ser muy firmes. Porque la serpiente quiere presentar otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Y eso, otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio no salvan. No hay otro Evangelio. Otro Evangelio sería un anatema, dice Pablo mismo a los Gálatas. Otro Jesús no es el Jesús de los apóstoles. Entonces es una distorsión de Jesús presentada por el espíritu de Anticristo. Entonces, en esas cuestiones que afectan la salvación, porque la solicitud es acerca de la común salvación, y fíjese esos 4 elementos que hay ahí. Un elemento, lo vamos a seguir leyendo, se lo digo de antemano, Dios mismo, Cristo mismo,
y la gracia. La salvación, la gracia, Dios y Cristo son las cosas de fondo, son las cosas por las que hay que contender ardientemente. En esto no se puede ser tolerante, en esto hay veces es mejor aparecer imprudente, sabiendo levantar la voz a tiempo y decir las cosas así parezca un poco desagradable la situación. Amén. En estas cosas hay que ser sumamente delicado. ¿Cuáles son esas cosas? Entonces leamos otra vez Judas 3 y 4, los versos 3 y 4 del único capítulo de Judas. Vuelve otra vez a leer el que leyó. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí están los elementos claves. Dios, el único soberano, nuestro Señor Jesucristo, la gracia, la común salvación, la fe que una vez ha sido dada a los santos. En esa expresión, la fe que una vez ha sido dada a los santos es fe en Dios revelado en Cristo y en una obra de Cristo que salva por gracia. Esos elementos, Dios, Cristo, la salvación por gracia y sin convertir esa gracia en libertinaje, son los elementos por los que hay que contender. Si se puede comer carne o no, eso no importa, con tal de que cree en Dios por medio de Cristo y su salvación es por gracia, no por comer o beber, que coma o que no coma, que sea vegetariano o que no lo sea, que haga casi un día o que juzgue iguales todos los días, eso no importa, y otras opiniones semejantes a esas. Por eso nos comprendemos, aceptamos a todos los hermanos, si celebran la mesa del Señor el domingo, si la celebran el lunes, si la celebran cada mes, cada domingo, de una manera, de otra manera, no son cosas fundamentales. Pero Dios, Cristo, la salvación común, la gracia que produce efecto, no la gracia de libertinaje, la fe que una vez ha sido dada a los santos, esas sí son cuestiones de fondo. Y dice, me ha sido necesario escribiros exhortando a que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Por qué? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, que desde antes habían sido destinados a esta condenación, que convierten en libertinaje la gracia y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese libertinaje? Libertinaje, la gracia es la persona que dice, bueno, total, el Señor me perdona hoy por Nico, mañana por Nico, después por Nico, después otra vez, total, Dios es bueno, Dios me perdona. Una persona que no tiene temor de Dios. Es una persona que, como dice Primera a los Corintios, miremos, Primera a los Corintios capítulo 5, ahí está cuáles son esos llamados hermanos que realmente no lo son. Primera a los Corintios capítulo 5, si alguien quiere leer más o menos desde el versículo, leámoslo desde el 8, pero es más o menos el 11, pero leámoslo desde el 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, y con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes y levaduras de sinceridad y de verdad. O sea, en la iglesia, lo que en el Antiguo Testamento era una figura de celebrar la fiesta de los panes sin levadura, ahora en la iglesia esa fiesta es vivir con sinceridad, con verdad, sin maldad. Amén. Y ahora fíjese lo que sigue. Es decir, que note que la gracia no quiere decir libertinaje. Gracia no quiere decir, bueno, total, Dios me perdona, puedo pecar lo que quiera. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y eso era lo que malentendían a Pablo. Cuando Pablo enseñaba que la salvación no era por la ley, no era por la gracia, entonces algunos decían, bueno, entonces pequemos para que la gracia abunde. Les dice Pablo, no, ¿cómo es eso? No es que la salvación no solamente nos perdona, la salvación también nos libera. Amén.
Entonces sigamos leyendo. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Esto se refería a una carta anterior de Pablo, pero que se perdió. Entonces Pablo hace referencia a esa carta, pero como esa primera carta se la malentendieron, entonces él ahora clarificó la primera carta en esta que quedó como si fuera la primera. Más bien os he escrito. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose Ahí está lo que significa convertir en libertinaje la gracia. Alguno que llamándose hermano fuere fornicario, vamos a entender palabra por palabra. ¿Qué es un fornicario? Un fornicario es una persona que normalmente tiene relaciones extramatrimoniales como si fuera normal. Puede ser que una persona haya tenido una ocasión de debilidad, cayó, se arrepintió, pidió perdón a Dios y se apartó. Esa persona no se volvió un fornicario aunque cometió una fornicación. Pero una persona que normalmente lo hace, es decir, que perdió ya las riendas al respecto, que está fornicando normalmente y se llama hermano, esa es una persona que está convirtiendo en libertinaje la gracia. Y para esas personas, dice Pablo, no os juntéis con él, ni siquiera comáis con él. Después de leer ese pasaje. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro. O avaro. Avaro, que es una persona que ama más el dinero que al Señor. Amén. O idólatra. O idólatra, lo mismo. Idolatría, avaricia. Maldiciente. Maldiciente es una persona que está con malas palabras. Puede ser que algún cristiano, hijo legítimo de Dios, en un momento de una presión difícil, que el diablo lo puso, lo arrinconó, de pronto explotó. Pero eso fue una vez, quizá de vez en cuando. Pero una persona que normalmente, que continuamente está hablando palabrotas y todo, y sin embargo va al culto, se sabe los coritos, está entre los hermanos, porque era que su tía era creyente, entonces él desde niño conocía el ambiente evangélico, entre comillas. Hay gente que es así, pero no nació de nuevo. Entonces son personas que ya se saben los coritos, se saben el ambiente, se saben las cosas, hasta de profecía y todo, pero que no tienen una relación vital con el Señor. Entonces por eso son maldicientes, o avaros, o idólatras, o fornicarios, y están pecando a la vez de que se llaman hermanos. Entonces dice, ninguno que llamándose hermano fuere esto. Ser avaro no es una persona que en un momento tuvo una debilidad, sino una persona que normalmente lo es. Fornicario que normalmente lo hace. Borracho que normalmente se emborracha. No es que quizá un hermano algún día por ahí se le pasó una copita y se mareó un poco y no, este ya está perdido. No hay que irse a ese extremo. Pero un borracho es una persona que se le ve constantemente cada sábado mareadito y sin embargo se llama hermano. Eso es convertir en libertinaje la gracia, ¿ves? Pretender ser un hermano, pretender identificarse como cristiano y sin embargo normalmente ser fornicario, normalmente ser avaro, normalmente ser idólatra, normalmente ser borracho o ladrón. Hay personas que se acostumbran a ser ladrones de los creyentes. Y no, como los creyentes son buenas personas, ellos ayudan, se meten entre los hermanos, se mimetizan, de pronto se desaparece la grabadora, o el radio, la plancha, hasta la Biblia te la venden, porque conocemos casos. Y están siempre entre los hermanos y se llaman hermanos. Y se conocen los nombres de fulano y sutano y te hablan del ambiente, pero son ladrones. Entonces eso quiere decir que están convirtiendo en libertinaje la gracia. Entonces, leamos de corrido el verso hasta terminarlo para que quede claro y pasamos. Más bien os escribí. En lo que refiere a la conducta. Pero la iglesia, además de tener una disciplina en lo que refiere a la conducta, tiene que también tener una disciplina en lo que refiere a la doctrina. A la doctrina. Hay una conducta que es la normal cristiana
fundamental y una doctrina que es la fundamental cristiana. Te dice, acerca de cosas menores, no contendáis acerca de opiniones, que si se come de todo, tal, que si tal día, tal otro día. Por eso no contender. Hay veces nosotros nos ponemos excesivamente contenciosos por esa cosa, que si la Semana Santa si se le celebra, que si no se celebra, que si el domingo, que si el sábado, que si la Navidad, que si no la Navidad. Bueno, esas son cosas secundarias. Ojalá no metamos nada en la iglesia que no sea bíblico. Pero si se trata de una cosa menor, si uno hace caso de un día especial o otro culto iguales todos los días, eso no es tan fundamental. Pero la común salvación, la fe una vez dada a los santos, Dios, nuestro Señor Jesucristo, y la gracia no convertida en libertinaje, esos sí son elementos por los cuales sí debe contender la iglesia. El Espíritu Santo con solicitud hizo necesario exhortar a la iglesia por medio del apóstol Judas, que era hermano del Señor Jesucristo y de Santiago, para que la iglesia contendiera ardientemente. Es decir, que la iglesia no debe ser liviana en las cuestiones fundamentales de fe y de conducta. La iglesia debe ser tolerante en doctrinas menores, situaciones menores, una caída esporádica de una persona, eso debe ser la iglesia misericordiosa. Pero cuando ya se vuelve una cosa común, o cuando ya la doctrina toca puntos de fondo, la iglesia tiene que levantarse como un león, ya no como un cordero. Ahora tiene que contender ardientemente. ¿Qué entendemos por eso? Que en esto no puede ser la iglesia tolerante. Ahí ven, nosotros pensamos, bueno, es que por amor a la paz, para evitar, para que no me malentienda, para que no piense, lo que pasa es que yo le tengo inquina, entonces yo me voy a quedar callado y no digo nada. No, en estas cosas la palabra dice, no, hermano, en esto la iglesia tiene que ser firme. Ahora, relativo a la doctrina, respecto de Cristo, es donde la iglesia tiene que ser intolerante, ¿sí? Si es otra cuestión, la iglesia puede ser tolerante. Pero si es respecto de Cristo, la iglesia tiene que ser muy firme al respecto. Segunda epístola de Juan. Vamos a leer ahí. Segunda de Juan, versículo 8. Se tiene un solo capítulo. Desde el 8 en adelante. Segunda epístola del apóstol San Juan, único capítulo desde el versículo 8 en adelante. Otra persona. Que lea despacio y en voz alta. Ese está al final de la Biblia. Antecito de... Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Oiga eso, es decir, el fruto, aquí no habla de la salvación, pero el fruto del trabajo se puede perder y parte del galardón se puede perder si la iglesia se descuida al respecto. Entonces dice, mirad por vosotros mismos. Mire la iglesia. Note que aquí no solamente San Juan es responsable, no solamente San Judas es responsable, sino que la iglesia misma es hecho responsable de mirar por ellos mismos acerca, y fíjense que el tema es Jesucristo, la doctrina de Cristo, la confesión acerca de Cristo es el tema central acá. Entonces vuelve, Martica, por favor. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no perseverará en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Oiga eso, mire eso, qué cosa seria. En la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Qué más? Es decir, la doctrina de Cristo es la misma doctrina de los apóstoles. Amén. Es la doctrina del Nuevo Testamento. Si una persona decía que era cristiana, pero resultó por allá ahora es musulmana, o resulta que ahora es gnóstico, o esotérico, o bahá'í, entonces esa persona no tenía a Dios. Dios no le hubiera dejado apartarse de la doctrina de Cristo. La persona tenía imaginaciones, más o menos, pero no a Dios mismo. ¿Ve? Sigamos leyendo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Fíjese que ahí habla de una palabra que hay veces nosotros, claro,
cuando habíamos estado acostumbrados meramente al ejercicio intelectual y mental de la doctrina, entonces nosotros le dábamos atención a la doctrina. Cuando de pronto el Espíritu de Dios empezó a mostrar la verdad de la vida, del Espíritu, del fluir de Dios, entonces corremos el peligro de descuidar otra vez la doctrina. Entonces hay que tener el equilibrio. El apóstol Juan habla de doctrina. No necesariamente la vida está en contra de la doctrina, sino que la vida tiene una doctrina particular. Amén. No es doctrina versus vida, sino es doctrina de vida y en vida, la de Dios. Amén, hermano. También en el capítulo 6 de Romanos, el apóstol Pablo habla de la doctrina. Y les ruego que sin pasar aquí, sin pasar segunda de Juan, vamos a Romanos, el capítulo 6. Romanos, el capítulo 6. Y vamos a ver esa expresión doctrina en ese capítulo. Romanos, capítulo 6. Dice el verso 17. ¿Quién lo tiene a mano? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjense, Pablo hubiera visto, fuisteis puestos en las manos de Cristo. Nosotros lo diríamos mucho más amoroso, más amable, más delicioso. Pero Pablo lo dice de una manera más práctica, sin negar lo otro. Y como lo otro que acabamos de decir como sustento, él dice, habéis sido entregados a esa forma de doctrina. Y usa la palabra doctrina y usa la palabra forma de doctrina. ¿Por qué digo yo esto? Porque es que nosotros vamos de polo a polo. Al principio lo que nos interesa es solo la doctrina y no la persona del Señor, no el espíritu, no la vida, no tener con él una comunión real, auténtica. Entonces nos volvemos solamente estudiosos de la doctrina. Pero de pronto un día empezamos a entrar en la vida del Espíritu, en la vida sobrenatural, a percibir el mover del Espíritu de Dios en el nuestro, a recibir vida y empezamos a valorar la vida, pero pensamos que valorar la vida es descuidar la doctrina. Entonces hacemos lo que les decía la vez pasada, un falso dilema, doctrina versus vida. Y yo les decía a mis hermanos y se los vuelvo a decir hoy, no debemos permitir ser arrinconados por la ilusión de falsos dilemas. Falsos dilemas es cuando tú tienes que escoger entre esto o esto. Y hay veces se pone el falso dilema, doctrina versus vida, como si fueran opuestos. Pero aquí estamos viendo que el que más enfatizó de la vida, el que más enfatizó de la vida en el Espíritu fue el mismo Pablo, y sin embargo él habla de doctrina. Él hubiera podido decir, habiendo sido entregados a Cristo, pero él dice, entregados a una forma de doctrina. O sea que la vida tiene su doctrina. San Juan habla de la doctrina, los que se extravían no solo de Cristo, sino de la doctrina de Cristo. Fíjese que la cosa va un poco más allá. Puede ser que tú te encuentres con un gnóstico y él no te va a decir que él odia a Cristo. No, él te va a decir que él ama a Cristo, que es un gran maestro, uno de los principales gurús, que es a lo mejor una de las encarnaciones del Cristo, del Dios, del Verbo, una de ellas, como Rama fue una, dicen ellos, Krishna fue otra, y dice los avatares que llaman el esoterismo y la religión oriental, le llaman avatares a las supuestas encarnaciones de Vishnu. Y a eso le llaman encarnación del Verbo, y ellos piensan que Cristo es también, y ellos no lo aman. Tú oyes las opiniones de Gandhi acerca de Cristo, muy bonitas, las opiniones de personas orientales, ellos hablan muy bien de Jesús, pero la doctrina de él no la aceptan. Ellos dicen, sí, muy bonita la bienaventuranza, sí, pero su identidad como hijo de Dios, su identidad como hijo del hombre, como Dios verdadero y hombre verdadero,
cuya muerte en la cruz es expiatoria, nada de karma, nada de una imitación. Es que algunos han tomado a Jesús solamente por el lado ético. Piensan que la ética es tratar de ser bueno como lo fue Jesús, imitar a Jesús. Pero no se trata de imitar a Jesús, se trata de Jesucristo viviendo en la persona. Pero eso acontece de una manera que se explica clara y nítidamente por medio de una doctrina. Así que necesitamos la vida y la doctrina. No una doctrina sin vida, pero tampoco una vida que pretende no tener doctrina o liberarse de la doctrina y mucho menos ir en contra de la doctrina. La Biblia habla de la doctrina de los apóstoles, de la doctrina de Cristo, de la doctrina del Espíritu. Habla la Biblia. El Espíritu tiene su propia doctrina. Cristo tiene su doctrina y los apóstoles tienen su doctrina. Así que, hermanos, no caigamos, por favor, se lo digo a la iglesia, el supuesto falso, en el falso dilema, una ilusión de doctrina versus vida. No es versus vida. Hay una doctrina que es de la vida, que es de Cristo, que es del Espíritu. La Biblia habla doctrina del Espíritu. Amén. Doctrina del Espíritu. ¿Qué dice en la iglesia? ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, revelación, tiene doctrina. También hay doctrina en la iglesia. Hay doctrina de la iglesia, doctrina en la comunión de la iglesia. Amén, hermano. No solo doctrina, ni solo vida. Es la vida y la doctrina unidos. Amén, hermano. Eso está claro. Bueno, entonces volvamos allí donde estábamos al principio. Yo les dije que dejaran marcadito en Juan. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene el Padre y el Hijo. Entonces fíjense, si realmente la persona en vida tiene al Hijo como vida, también va a tener la doctrina del Hijo. Fíjense que Pablo habla de estar en Cristo, pero ahora Juan habla de estar en la doctrina de Cristo. Jesús habla de perseverar en Él, y ahora el mismo Jesús, por su Espíritu, a través de Juan, habla de perseverar en su doctrina. Las dos cosas, amén. Perseverar en Cristo y perseverar en la doctrina de Cristo. Entonces sigue leyendo hasta terminar. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina... Oiga, fíjese que aquí vuelve a usar la palabra doctrina. Es decir, uno dice, no, pero es que es un cristiano. Sí, es un cristiano. Pero ¿qué doctrina tiene acerca de Dios y Cristo? Si alguno viene a vosotros y no trae esta, ¿qué? Doctrina. No lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Y por qué? Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. O sea, ¿en qué consisten las malas obras? En enseñar una doctrina diferente a la doctrina de Cristo y de los apóstoles según el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, fíjense esas dos caras de la moneda. Por una parte hay cuestiones menores en las que se nos pide la mayor tolerancia, ser comprensivos. Pero por otra parte hay cuestiones en las que se nos exige combatir ardientemente. Y aquí nos dice cuáles son esas cosas. Y en este San Juan habla precisamente en esta segunda epístola de Juan acerca de la doctrina de Cristo. De Cristo. De Cristo. No solo Cristo, sino doctrina de Cristo. Si alguien tiene a Cristo, tiene también su doctrina. Es que ahí es donde hay que tener cuidado. Algunos dicen, hermano, usted está solamente en la carne, en la pura doctrina, pero lo que importa es la vida. Sí, yo estoy de acuerdo que la vida es muy importante, pero si alguien tiene la vida, tiene la doctrina de esa vida. La vida es Cristo, y Cristo tiene una doctrina. Entonces, por eso San Juan no se queda solamente diciendo en permanecer en Cristo, sino en la doctrina de Cristo. Y dice que permanecer en la doctrina de Cristo es demostrar que la persona está en el Padre y en el Hijo. Si tiene al Padre y al Hijo, tiene también la doctrina de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver 1 de Juan capítulo 2.
Primera de Juan, capítulo 2. Más o menos podemos leer desde el versículo, digamos, 6 o 7. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamientos nuevos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, hay que desarrollar el siguiente. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces, fíjese aquí, esta primera parte del capítulo 2, desde el verso 7, nos muestra el aspecto de la conducta. Amén. La conducta. Y ahora, en el versículo, desde el 18 en adelante, nos muestra el aspecto de la doctrina. Es decir, la vida de Cristo tiene que ver con cierta conducta y con cierta doctrina. Hay personas que son muy carismáticas, pero desviados en doctrina y desviados en conducta y sin embargo profetizando. Tenemos ese misterioso acontecimiento de la vida religiosa. Si usted lee, por ejemplo, el mensaje del Señor Jesús a la iglesia en Tiatira, ahí le dice al ángel de la iglesia, toleras, tengo contra ti que toleras a Jezabel, que se dice profetiza y enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo que se arrepiente y no ha querido arrepentirse. Fíjese lo que dice allí. Se dice profetiza. Es decir, que existía cierto ejercicio carismático, entre comillas, a través de ella. Pero había conducta y doctrina equivocada. Fornicaba y enseñaba idolatría. Y sin embargo, se decía profetiza en la iglesia de Tiatira. Fíjese cómo se pueden dar cosas raras en la iglesia. Personas que parecen que tienen un gran don y que profetizan y tienen visiones, y hay veces a través de sus visiones y profecías quieren manipular y controlar y extorsionar y asustar las conciencias de los hermanos. Pero su conducta es fornicaria, su enseñanza es idólatra. Entonces fíjese que se da ese fenómeno de carismatismo, entre comillas, pero sin conducta y sin doctrina. Entonces aquí Juan nos presenta en los versos primeros que vimos cuál es la conducta que acompaña la verdadera fe, el verdadero estar en Cristo, la verdadera luz. Y luego, desde el verso 18 nos dice cuál es la doctrina de Cristo, acerca de Cristo, que acompaña la verdadera permanencia en él. Entonces leamos ahora desde el verso 18, ya no el aspecto de la conducta, sino el aspecto de la doctrina, de la enseñanza, de la confesión acerca de Cristo. Leamos desde el 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir ese nosotros? ¿Quiénes son ese nosotros? Son los apóstoles. Es decir, que las personas que diciéndose cristianas no permanecen en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los apóstoles, están manifestando que no son de nosotros, ni fueron. Estaban, pero no eran. Por eso a la larga salieron con otra cosa que no era el Nuevo Testamento, que es la doctrina de los apóstoles por excelencia. Entonces, sigamos leyendo.
pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oiga, fíjese esa relación entre la palabra unción y la palabra conocer. La unción es la vida del Espíritu, es el óleo del Espíritu, es, digamos, la parte vital, pero a ella le acompaña un conocimiento exacto de la verdad, y ahí la palabra es conocimiento. Entonces fíjese lo que dice: vosotros, o sea, los verdaderos cristianos, tenéis la unción del Santo y conocéis, porque una de las cosas que había dicho Jesucristo es: cuando el Espíritu Santo venga, Él os guiará, hubiera podido decir, al amor. Y sí, uno de los frutos del Espíritu, o sea, un aspecto del fruto del Espíritu es el amor. Pero fíjese que ahí menciona es la verdad. Y cuando en Efesios capítulo 4 habla de seguir, del seguimiento, dice, siguiendo la verdad en amor. No siguiendo el amor a costa de la verdad, sino siguiendo la verdad en amor. Entonces sigamos leyendo 1 de Juan 1 desde el 19-20. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Oiga eso, ¿ninguna qué? Mentira. Mentira. No te quiero hubiera podido decir ningún robo, por decir ninguna fornicación, podría haber dicho ninguna avaricia, podría haber dicho otra cosa, pero la que escogió fue mentira, porque viene hablando de la relación del Espíritu con la verdad, de la unción con el conocimiento de las cosas, porque el Espíritu es que haga toda la verdad. Entonces dice, ninguna mentira procede de la verdad del Espíritu. ¿Qué más? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Aquí va a decir en qué consiste la mentira. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Padre y al Hijo. Entonces noten que viene a identificar el espíritu de anticristo con ciertas enseñanzas acerca de Dios y Cristo que no son las de los apóstoles. Niegan a Dios, al Padre, o niegan al Hijo, o niegan que Jesús es el Cristo. Hermanos, a primera vista esto pareciera muy sencillo, pero ahora, porque esta es una introducción a la heresiología cristológica, vamos a estudiar, o estamos empezando a estudiar, las herejías cristológicas, las enseñanzas erradas que se han dado y se siguen dando acerca de Cristo, que son propias de un espíritu de anticristo. Dice acá, ¿quién es el mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. O sea, vamos a decirlo abiertamente, los musulmanes son mentirosos. Los judíos del judaísmo son mentirosos. Ellos no reconocen a Jesús como el Cristo. Los musulmanes no reconocen a Jesús como el Cristo. Yo sé que eso es terrible. Eso podría causar una tercera guerra mundial. Los militares. Y después vamos a tocar algunas cositas. Cuando empecemos a ver lo que consiste en la herejía nestoriana, esta frase de que niegan que Jesús es el Cristo nos va a ayudar mucho en entender dónde está el error del nestorianismo. Aquel que niega al Hijo, vamos a entender el error del unitarismo, de los llamados solo Jesús o Iglesia Pentecostal Unida. Son cosas serias acerca de la persona del Señor Jesús. Nos estamos dando cuenta por estos versos que hay mucha delicadeza. ¿Se dan cuenta? Hay otras cosas en las que se puede tolerar, pero en cuanto a su persona, la Iglesia tiene que ser sumamente cuidadosa en cuanto a Dios, en cuanto a Cristo, en cuanto a la salvación por la gracia, sin convertir esa gracia en libertinaje. Esas son cosas de fondo. ¿Amén, hermanos? Cosas de fondo. Entonces, volvamos a leer esta última parte, hasta terminar el pasaje. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
todo aquel que niega al Padre, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Por ejemplo, esto es delicado, tengo que decirlo. La religión judaica no confiesa al Hijo. Entonces tampoco tiene al Padre que ellos pretenden tener. Y aquí dice que no lo tiene. Si no confiesa al Hijo, no tiene al Padre. Si no honra al Hijo, no honra al Padre. Si no tiene al Hijo, no tiene la vida. Es decir, está muerto. Es delicado, hermano. Es que esto hay que decirlo con suma claridad, porque en estos días se vuelve la cosa tan ecuménica, que entonces ahora pues vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos con los judíos, porque somos hermanos con el rabino fulano, y después vamos a tener allí un retiro también con el imán musulmán fulano. Eso se da. Se está trabajando muy intensamente en ese tipo de ecumenismo. Si yo pudiera les mostraba algo, pero no lo traje hoy, un documento que me entregó Alejandro del Concilio Mundial de Iglesias, donde hay unas mezclas actuales terribles con otras religiones. Sin embargo, fíjese que la piedra de escándalo es Jesucristo. Ellos quieren decir, no, es que todos tenemos un concepto de Dios, en Dios estamos unidos. Tenemos al Dios de Abraham, pero el Dios de Abraham es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. O sea que en esto la iglesia cristiana va a ser muy aborrecida, porque les vamos a lucir muy intolerantes. Claro que les vamos a lucir intolerantes, porque ellos van a decir, ustedes están en contra de la humanidad. ¿Por qué no estamos unidos más bien alrededor del hombre? Todos somos humanos, todos tenemos lo humano en común. Entonces el hombre es el terreno común. Dice, bueno, si no es el hombre, entonces por lo menos Dios, pero sin definirlo, sin ninguna doctrina acerca de él para que puedan caber aún los budistas, los musulmanes, los animistas, cualquiera. Pero hermano, el Señor Jesucristo, los apóstoles y la Biblia son nítidamente claros. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Hermanos, la iglesia tiene que ser fiel en esto. Y por esta fidelidad es que la iglesia va a ser aborrecida de todas las gentes, porque la iglesia no le va a entrar al ecumenismo de la religión mundial. La iglesia va a aparecer como un islote nacionalista tipo Serbia, Yugoslavia, que no quiere entrar en... Así les va a lucir a ellos. Todos los demás se amoldan al sistema global, pero estos cristianos fanáticos, así nos van a mirar. Y por eso dice, seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿De qué? De mi nombre. Ustedes pueden ser muy buenos, pueden tener hospitales, pueden tener cualquier cosa, por eso no los van a aborrecer, los van a aprovechar, pero por mi nombre, por confesar que yo, Jesucristo, soy el Hijo de Dios, el Cristo, Dios y hombre verdadero, que viví sin pecado y que morí por sus pecados, que resucité, que soy el Señor, que soy el centro y el heredero. Por eso es que los van a aborrecer. Y la iglesia tiene que saber qué es lo que es propio de ella y en qué cosa la iglesia es exhortada con necesidad y solicitud por los apóstoles a contender ardientemente. Ahora, al interior de la iglesia, ya en los que estamos en eso fundamental, que en eso no tenemos diferencia, bueno, si hace caso del día o no, con tal de que esté en la verdad fundamental, no importa. Que si come carne o no, no importa. Que si se puso la falda a la rodilla o a los tobillos, bueno. Que si se cortó las puntas del cabello o no, esas son otras cosas que no son las fundamentales. Pero estas son delicadas. Entonces, fíjese ahí, sigamos leyendo ahí. Vuelve a leer el último y seguimos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Noten, grabémonos eso, hermanos. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel, no hay excepción, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre.
confiesa al Hijo, viene al Padre. No se puede tener al Padre sin confesar al Hijo. Lo que habéis oído desde el principio, ¿Cuál principio? ¿El de alguna denominación? No, el de la Iglesia, el de la doctrina de Cristo y los apóstoles, el de la enseñanza surgida de los apóstoles directos de Jesucristo, de los autores del Nuevo Testamento, de San Juan, de San Pedro, de San Pablo, de Santiago, de San Mateo, etc. lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si lo que habéis oído desde el principio permanece, entonces vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces fíjese que hay cosas que te ponen en el Padre. ¿Qué es lo que te pone en el Padre? El Hijo. ¿Y qué es lo que te pone en el Hijo? La doctrina de los apóstoles. Pero tú llegas a estar en el Hijo por la doctrina de los apóstoles. Pero si el Hijo que te tratan de presentar es otro Jesús, otro Evangelio, otro Espíritu, esa es la serpiente. Esa es la serpiente. ¿Amén, hermano? Bueno, sigue leyendo el original. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa. ¿Cuál? La vida eterna. Si permanecemos en el Padre, por permanecer en el Hijo, por permanecer en lo que oímos de los apóstoles desde el principio, es decir, del Nuevo Testamento. Por eso, amados, nunca pongan nada por encima del Nuevo Testamento. Puede ser el más hermoso y más fiel hermano. Léalo a la luz del Nuevo Testamento. No ponga entre el Nuevo Testamento y usted nada. Ponga el Nuevo Testamento entre usted y todo. Amén. Todo júzguelo a la luz del Nuevo Testamento. No juzgue el Nuevo Testamento a través de otra autoridad distinta a él mismo. Es el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, la cual juzga a lo demás. Amén, hermano. Es que hay veces nosotros entre el Nuevo Testamento y nosotros ponemos otra cosa, pero no debe ser así. Antes de cualquier cosa tenemos que poner entre nosotros y esa cosa el Nuevo Testamento. Amén. Esto es importante tenerlo en cuenta. Podemos leer, podemos escudriñar muchas cosas, pero el Nuevo Testamento mismo. Hay veces conocemos más otras cosas que el Nuevo Testamento. Hay veces le dedicamos mucho tiempo a otras cosas más que al Nuevo Testamento. No estoy diciendo que no se haga, pero para que usted tenga la suficiente habilidad para manejar otras cosas, tiene que primero conocer a fondo el Nuevo Testamento. Entonces, hermano, dedícale tiempo al Nuevo Testamento. Esa es la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Con esa bien conocida vas a poder tener elementos de juicio para juzgar si lo que viene a ti es de Dios o no, es puro o impuro, hay alguna pureza o hay alguna impureza. Entonces fíjese que hemos leído cantidad de versículos. No sé si terminamos ya esa parte o hay todavía algo. Bueno, sigamos leyendo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces fíjese cómo el apóstol Juan se confía en la enseñanza de la unción. Dice, la unción misma les va a enseñar todas las cosas. Yo no les estoy escribiendo, dice Juan, como si ignoran, sino porque conocen. ¿Ve? ¿Y por qué conocen? Porque la unción cumple esa función de guiar a toda verdad, de recordar las palabras de Jesús. Cuando Él venga, Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén, amado. Eso es central.
Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Si sabéis que él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de él. Amén. Entonces ahí vemos los dos aspectos. En ese capítulo 2, lo propio de Dios, de Cristo, tiene una conducta y una doctrina exactas y una confesión acerca de Cristo. Miremos los pasajes, hagamos un recuento antes de hacer un pequeño descansito, hagamos un recuento de distintas expresiones. Primero, Jesucristo es venido en carne. Esa es la confesión propia del Espíritu de Dios. Cuando te aparece un Cristo que es tan espiritual que de pronto se desencarna, has tocado el espíritu de Anticristo. Uno pensaría que debería ser al revés, ¿no? Porque la carne tan maligna, tan terrible, tan sucia, tan pecadora, Jesucristo debería haber venido solo en espíritu. Y si tocó la carne, pues deshágase lo más pronto de ella. Pero es al revés. Porque la carne es una creación de Dios que fue afectada por el pecado, pero que es ahora arreglada por Cristo. Eso es una cosa que hay que detenernos a profundizar y a estudiar las herejías cristológicas acerca de esto, que niegan esto. ¿De qué manera se niega esto? Pues Jesucristo es venido en carne, es la confesión del Espíritu de Dios. Y el que no confiesa eso, es espíritu de Anticristo. Otra cosa, Jesús es el Cristo. Porque es que algunas personas ponen el Cristo por un lado y a Jesús por otro lado. No identifican a Jesús con el Cristo, sino que dicen que el Cristo es lo espiritual y Jesús es lo carnal, lo humano. Así que de pronto este Cristo vino sobre este hombre y luego se fue y lo dejó. Vamos a ir estudiando eso. Estamos mientras tanto recordando las principales declaraciones. Otra, el que no tiene al Hijo o que no confiesa al Hijo no tiene al Padre. No tiene al Padre. Eso es cosa delicada. No tiene. Así dicen los apóstoles, no lo tiene. Puede ser que alguien diga que lo tenga, puede ser que parezca, pero Dios dice, no lo tiene. Amén. El que niega al Hijo es Anticristo. Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, es Anticristo el que niega al Padre y al Hijo. ¿Cuál otra frase clave hemos leído? El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene a Dios. Otra cosa que podemos decir, la serpiente quiere presentar otro Jesús, otro Espíritu y otro Evangelio. Recordemos lo que decía en Gálatas, no hay otro Evangelio. Dice, el que es de Dios nos oye, o sea, oye a los apóstoles. El que es de Dios oye a los apóstoles. De Jesucristo, obviamente. Cristo. Esas son frases, hermanos, que nos tienen que quedar requete grabadas. Todas estas frases, aquí hay como 8, tienen profundas implicaciones que así a primera vista todavía no se ven muy claras,
Pero cuando empecemos a estudiar las herejías cristológicas, ahí van a aparecer bien claras. Todo verdadero hijo de Dios tiene que conocer la Biblia. Que sí, hay que conocer la Biblia. Sin la Biblia está muy bien toda otra cosa, pero primero la Biblia, primero la Biblia. Sí, es que aquí estamos hablando de Cristo, pero podemos meter eso, sí, podemos poner, por ejemplo, combatir ardientemente. Por la fe que una vez ha sido dada a los ángeles. Una vez, no otra vez. No es que no puede haber ninguna nueva revelación acerca de la fe. Puede uno entender mejor cada vez. La única fe que una sola vez fue dada es la que está en la Biblia. Una vez ha sido dada a los ángeles. Eso implica varios elementos. ¿Cuáles son? Uno, Dios. Porque dice, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, elementos a combatir. 2 puntos. Orchete. Negar a Dios. Negar a Cristo. Convertir en libertinaje la gracia. La común salvación. Si la doctrina, entiendo lo de la doctrina cristiana lo pusimos por acá. Perseverar, que persevere en la doctrina de Cristo. Sí. Esas son frases que tenemos que recordar que son cosas de fondo. ¿Amén, hermano? Amén. Entonces, esto es una introducción a la heresiología cristológica, es decir, heresiología es la materia que estudia las herejías, amén, acerca de Cristo. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es la doctrina bíblica y enfrentar esas herejías, conocerlas, en qué consisten, dónde está su error, cómo han sido refutadas, dónde tienen su historia, dónde tienen su situación actual, y la iglesia tiene que tener esto claro, porque ¿cómo vamos a ser la esposa y no conocer al esposo? Esta es la principal doctrina que tiene que conocer la iglesia, cómo Dios se revela en Cristo. Y como el diablo trata de presentar otro Jesús, entonces hay que conocer cuál es el Cristo presentado por los apóstoles, porque es de Dios, el que es de Dios oye a los apóstoles, y cuál es el otro Jesús que trata de presentar el espíritu de Anticristo, porque en eso es que se distingue el espíritu de Dios desde el Anticristo. Pues vamos a tener un... Aquí hay uno en Martín. Aquí hay una más grande. Gracias. Vamos a hacer una especie de catálogo de las principales herejías cristológicas del período patrístico. Podemos colocar el título así, los que están tomando notas, ¿no? Principales herejías cristológicas del período patrístico, porque realmente en este período fue donde comenzaron muchas de estas herejías, y de las que hoy existen y pululan, realmente no son modernas, sino que tuvieron ya su origen en el período patrístico. ¿Qué es el período patrístico? Son los primeros siglos de la historia de la iglesia, a cuyos líderes les han dado en llamar, entre comillas, padres de la iglesia. Entonces, como a los líderes del siglo segundo, tercero, cuarto, quinto, más o menos hasta el octavo siglo, se les llamó los padres de la iglesia. Entonces, por eso a ese periodo se le llama patrístico, porque después vino el periodo ya medieval, después vino la reforma, el periodo moderno, el contemporáneo. Entonces, al periodo de la iglesia primitiva, de los primeros siglos, se le llamó periodo patrístico. Esa palabra patrística quiere decir la enseñanza de los llamados padres de la iglesia. La patrología es
la materia que estudia acerca de los llamados padres de la Iglesia, y la patrística es la materia que estudia no acerca de ellos como personas, su historia, su vida, sus obras, sino la doctrina de ellos. Entonces, si estudiamos acerca de las personas que lideraron las iglesias locales y las distintas iglesias y las cuestiones eclesiásticas de los primeros siglos de la historia cristiana, entonces ese estudio se llama patrología. Pero si no estamos estudiando solamente, es decir, si no estudiamos sobre su vida, sobre su movimiento, sobre sus obras, sino su doctrina, entonces se le llama patrística. La patrística es la enseñanza de los llamados padres de la Iglesia, cómo ellos entendieron el Nuevo Testamento, qué tradición ellos heredaron del periodo apostólico y qué enseñaron acerca de Dios, de Cristo, de la salvación, etc., ¿no? Entonces, a esa enseñanza de los llamados padres de la Iglesia se le llama patrística, y al estudio no solo de la patrística, sino también de la vida de ellos, de sus personajes, de sus obras, de los acontecimientos de la época, se le llama patrología. O sea que la patrística es un capítulo de la patrología. La patrología trata de las personas, de sus obras, movimientos, de los acontecimientos de la época y de la patrística. Pero la patrística se ocupa solamente de su doctrina, de su enseñanza. Entonces, a ese periodo de la iglesia primitiva, es decir, desde los apóstoles hasta más o menos entrar a la Edad Media, más o menos en el siglo VIII, los que dirigieron la iglesia, que se llamaron, ellos no a sí mismos se llamaron, sino que en el periodo moderno, para referirse a estas personas, se les llamó padres de la iglesia, ¿no? Entonces, por eso es que a ese periodo se les suele llamar periodo patrístico. Es en ese periodo en el que surgieron las principales herejías cristológicas, y precisamente los llamados padres de la iglesia fueron los que combatieron esas herejías, ¿no? Aunque algunos de ellos también llegaron a deslizarse un poquito. Entonces, hoy las herejías que tenemos, realmente si uno le sigue sus raíces, llegamos a este periodo. La mayoría comenzaron ya en el siglo II. Después algunas fueron avanzando hasta el siglo VII, ¿verdad? Como desarrollos heréticos, y algunas sobrevivieron y hasta el día de hoy existen. Ustedes se acaban de encontrar en la puerta con los asimismo llamados testigos de Jehová. Esa es la supervivencia de la herejía arriana, que comenzó en el periodo patrístico y que hasta hoy sobrevive en esa organización, ¿no? Y la herejía sabelianista hasta hoy sobrevive en la llamada Iglesia Pentecostal Unida, o en los Jesús solos, o solo Jesús, o unitarios, y otras herejías que vamos a identificar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una especie de catálogo para identificar las principales. Lógicamente es que sin entrar en detalles en cada una, sino solamente su principal característica, para que tengamos la visión panorámica global, y después sí poder entrar en una. No vamos a poner todas, sino las principales. Amén. Hay algunas que tienen variaciones, veremos las variaciones después, pero por lo menos miremos ahora lo esquemático. Una, el evionismo. Después entramos más en explicación. Primero damos un catálogo más o menos, no completo, sino apenas de los más representativos. Otra, el gnosticismo. Otra, el sabelianismo. Otra, el arrianismo. Otra, el nestorianismo. Otra, el apolinarismo.
Otra, el monofisismo. Monofisismo. Otra, el macedonianismo. Otra, el monoteísmo. Aquí están, como decir, las principales, ¿no? Es decir, a ver, 2, 4, 6, 9. Estas son las principales. Sin embargo, hay algunas de estas que tienen sus subdivisiones. El gnosticismo tiene varias subdivisiones, pero no todo dentro del aspecto cristológico. Entonces vamos a dejarlo simple. En el caso del gnosticismo hay muchas vertientes gnósticas, pero dentro de otras áreas que no es la cristología. Pero el área cristológica, entonces, por eso, como es más o menos parecido en todos, vamos a dejarlo como uno solo. Pero el sabelianismo sí tiene varias corrientes, entonces vamos a hacer una especie de corchete frente al sabelianismo, y son distintos aspectos de una misma herejía, pero que son aspectos diferentes y que algunos sostuvieron un aspecto, otros sostuvieron el otro, otros el otro. Una de ellas es el patripacionismo. Al principio puede ser que estos nombres les parezcan raros, especialmente los que todavía no están familiarizados con ellos. Ya los que han estudiado, leído algo de la historia de la iglesia, ya esto les es común. Pero a los que no, pues al principio quizá les parezca tantos ismos, ¿no? Les parezca complicado. Y eso que estamos solo viendo los esenciales. Patripacionismo. Pero después de que ustedes los vayan identificando ya van a entender. Luego está el monarquismo o el modalismo o el adopcionismo. Eso tendría que ser como modalidades o aspectos de la energía del sabelianismo. Patripacionismo, monarquismo, modalismo, adopcionismo. Después sí las vamos entonces a ir analizando poco a poco. Lo esencial es ahora, mientras tanto, tener las ideas básicas, o sea, el esquema básico. Una vez de que lo tengan completo, entonces empezamos a desglosar la idea mínima, básica, fundamental de cada uno, ¿no? Primero solamente vimos los nombres, ¿también? De los principales, no son todos, sino los principales de ese periodo. Muchas cosas de la Edad Media, de la Edad de la Reforma, de la Edad Moderna y Contemporánea, tienen sus raíces acá. Si las conocemos en sus raíces y conocemos cuál fue su origen y cómo fue refutada, todo ese depósito de la historia de la Iglesia va a servir para enfrentar la situación hoy. Amén, hermano, pero es necesario conocerlas de sus orígenes. Entonces, empecemos. El ebionismo. El ebionismo consideraba a Jesucristo como un profeta verdadero de Dios, hijo de José y María. Consideraba a Jesucristo como un profeta judío verdadero, no falso, verdadero, pero hijo de José y María. Solamente tenía el Evangelio de Mateo, pero retocado, especialmente en los pasajes del nacimiento virginal. Pues por eso es que algunos de los manuscritos antiguos traen retoques en ese punto porque pertenecían a la secta de los ebionitas. Retocado principalmente en lo relativo al nacimiento de Cristo y a su gestación por el Espíritu Santo. Es decir, ellos no decían que Jesucristo era nacido del Espíritu Santo, sino de José, o sea que José era el padre carnal de Jesucristo.
que Jesucristo era un gran hombre de Dios, era realmente un profeta de Dios. Lo respetaban como habían respetado a Elías, a Moisés, a todos ellos, y aceptaban a Jesús, no estaban en contra de Jesús, pero entonces la enseñanza que ellos tenían de él era que él era un profeta, ¿no? Nacido de José, que José era el papá carnal, ¿no? Ellos no aceptaban que el Espíritu Santo, exacto, la concepción virginal por el Espíritu Santo de Jesús en el vientre de la Virgen María. Surgieron de los judaizantes. Estas son las ideas principales. Después un poquito las comentamos más, pero ya con esto que queda anotado ya se tienen las características básicas. Judaizantes. Sí. Algunos tuvieron relación con el Qumran. Ustedes saben lo que es, los que han ido a Jerusalén o a Israel. Así, esto es una Qumran. Estas son las famosas cuevas en las inmediaciones del Mar Muerto, donde se descubrieron los rollos llamados del Mar Muerto. Los esenios tenían unas comunidades en las afueras, no en la ciudad de Jerusalén, sino en las afueras, en los desiertos aledaños al Mar Muerto. Entonces, en los tiempos de persecución, ellos agarraron sus rollos de la biblioteca, no eran libros, sino en rollos, los escondieron en cántaros, en esas cuevas del desierto. Y luego, cuando ya murieron ellos, en este siglo, a un pastor de ovejas literales se le perdió una ovejita, se le metió por allá en una cueva, y él agarró una piedra y fue y rompió un cántaro y empezó a descubrir el primer rollo. Empezaron a investigar y encontraron toda una biblioteca que había sido escondida en rollos en esas cuevas del Mar Muerto. Entonces a ese lugar se le llama el Qumran. Entonces, si por ejemplo ustedes ven en un libro o algo que aparece, por ejemplo, que dice 1Q17 o 7Q14 o 5Q7, quiere decir cueva 1 del Qumran, fragmento o rollo o elemento 17. Es decir, se hizo un inventario de lo que se descubrió en cada parte. Entonces, por ejemplo, a esta cueva se le llamó la cueva 1. ¿Qué se encontró en la cueva 1? Bueno, se encontró un rollo de Isaías, que se encontró unos pedazos de un comentario, de un manual de disciplina, que se encontró un comentario sobre el profeta Habacuc, se encontró el libro apócrifo de Noé, que se encontró un fragmento de tal cosa comido por los ratones. Entonces, cada cosa de esas se le ponía un número. Entonces, ese número pequeño es el número de lo que se encontró en esa cueva, y el número de la cueva es el grande que está antes de la Q, y la Q es la inicial de Qumran. Esto pues para que mis hermanos, cuando estén de pronto leyendo en una revista o algo, o en un libro, y de pronto encuentran eso y dicen, ¿qué será esto? Ya mis hermanos saben, 1K17 quiere decir digámosle, la reliquia número 17 de la cueva 1. Cada cosa se numeró, ¿no? Y eso está en los museos, cada cosa está catalogada. Entonces, cuando tú dices 1K17, quiere decir que en la cueva 1, cada cosa tiene su número, y la número 17 es, por ejemplo, el rollo de tal cosa, ¿no? Entonces, eso quiere decir 7Q14 es la cueva 7. Especialmente en esta cueva 7 fue donde se encontraron papiros griegos, inclusive pasajes del Nuevo Testamento, es muy significativo, el Evangelio de Marcos, que se encontró acá. 5Q7, cueva 5 del Qumran, la séptima cosa que estaba ahí. ¿Son versiones según ellos o verdaderas? No, por ejemplo, los escritos de Isaías, que el rollo más antiguo que se tenía era el de Leningrado, el códice de Leningrado, que era más o menos del siglo VIII o IX, era el más antiguo que se tenía, y ahora se encontró el rollo de Isaías de 200 años antes de Cristo, y se encontró en esa cueva, en esa biblioteca, y al compararlo con los de hoy es exactamente el mismo. Entonces Dios tenía reservado, porque todos los libros de la Biblia, excepto el de Esther, se encontraron representados en esta cueva, todos los libros de la Biblia, no completos,
pero hay algunos que se encontraron completos, como por ejemplo los esenios era un grupo religioso, era una vertiente judaica que vivían en comunidades, solamente hombres, no había mujeres, no se casaban, solamente adoptaban niños y vivían en comunidades como colonias en el desierto. Eran muy rígidos, muy estrictos, buscaban a Dios, la gente que quería ser directa. Y sí, entonces ellos, pues, del Antiguo Testamento, entonces ellos se habían separado de lo que ellos consideraban la contaminación del sacerdocio por medio del helenismo y el paganismo. Entonces ellos se fueron al desierto a vivir su fe de una manera, como decir, apartada, como monjes, cenobitas que llaman. Bueno, usted ya entiende qué es esto, ¿no? Entonces, algunos evionistas parece que tenían relación con el Qumran. Parece, hay investigadores que han visto esa relación de los esenios con los evionistas, pero esos son solamente, pues, hipótesis que algunos deducen de datos de lo encontrado en esas cuevas. Bueno, la palabra evión quiere decir pobre. Los evionitas eran como se llamaran los pobres, ¿no? Aunque parece que había un personaje que se llamaba Evión. Entonces hay la duda entre los investigadores, historiadores, si la palabra evionita viene del personaje Evión o de simplemente la palabra pobre, o hay una relación entre los dos. Realmente existió un Evión que se llamó a sí mismo pobre y se llamaron los pobres, o sea, los evionitas, ¿no? Entonces, ellos creían en Jesús, pero la manera como creían en Él era equivocada. Ellos, si ustedes cuando leen el Nuevo Testamento, se dan cuenta que dentro de la iglesia primitiva había personas mezcladas que tenían el judaísmo mezclado con el cristianismo, ¿no? Y que trataban de imponer incluso el judaísmo al cristianismo. Especialmente cuando ustedes leen la epístola a los Gálatas, o cuando leen, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles y todas las peripecias que tuvo que sufrir Pablo, y ellos, los evionitas, este dato es importante, consideraban apóstata a San Pablo. Ellos no se explican por un movimiento que hubo al interior del cristianismo primitivo que no fue cristiano, sino que vino de los judaicos que aceptaron a Jesús como un profeta, pero que no llegaron a distinguirlo verdaderamente como el Hijo de Dios, nacido virginalmente de María, que lo concibió por el Espíritu Santo. No, ellos decían, no, un profeta judío como Elías, como Moisés, como Eliseo, como Isaías, y que su papá era José y su mamá era María. Y entonces ellos tenían un evangelio que era el de Mateo, ellos no tenían los otros, solo el de Mateo. Pero entonces en las copias que ellos hicieron, las partes donde dice que él nació del Espíritu Santo, ellos las cambiaban y ponían que era de José. Entonces por eso en el día de hoy, algunos de los manuscritos antiguos que han sobrevivido tienen errores en esa parte de José. ¿Pero por qué? Porque provenían de copias que habían hecho los evionitas. Entonces, algunos de los famosos escritores de bestseller hoy, que tratan de reescribir una historia de Jesús, ya no se basan en el Jesús de los apóstoles, sino en el Jesús de los esenios, de los evionitas, de los gnósticos, y basados en apócrifos y en esos manuscritos manipulados, y tratan de presentar a otro Jesús, hoy apócrifo, el Jesús esotérico, el Jesús del caballo de Troya, el Jesús de esa colección de los enigmas del cristianismo, que el complot de Pascua, que el mago Jesús, que yo no sé qué, que se venden como pan caliente, y la gente no cree en el Jesús de los apóstoles y cree en estos Jesuses apócrifos que son los del celer de hoy. ¿Qué le parece? ¿Y de dónde vienen? De todas esas tradiciones de ese periodo patrístico, de los evionitas, de los esenios, de los gnósticos, etc. Bueno, del gnosticismo necesitamos identificar sobre todo a uno, que fue una especie de gnosticismo muy especial, pero que significó una lucha tremenda contra el cristianismo primitivo, que fue Marción, así se llamó este hombre. Marción fue como una especie
de sucesor de Cerinto. Cerinto es anterior a Marción. Cerinto vivía cuando el apóstol Juan vivía. Dice una vez que estaba el apóstol Juan en unos baños públicos donde pues se bañaba la gente, así como hay lugares que hay como piscinas o piscinas termales, donde la gente va a bañarse en público. Y una vez que estaba el apóstol Juan con algunos discípulos en uno de los baños públicos, cuando le comentaron, aquí está Cerinto, que se estaba bañando en los mismos baños públicos. Entonces le dijo el apóstol Juan a los otros, vámonos de acá porque estos baños pueden caerse. Pueden caerse. Sí, es decir, ni siquiera quiso estar en los mismos baños donde estaba Cerinto. Este Cerinto fue el que empezó a enseñar justamente la herejía de que Jesucristo no vino en carne, justamente este Cerinto. Y a él principalmente era a quien se refería el apóstol Juan en sus escritos cuando dice eso, ¿no? El que no confiesa que Jesucristo es venido en carne. ¿Ve? Era lo que se llamaba la herejía del docetismo, que era una especie de gnosticismo, una de las especies de gnosticismo que es el docetismo. El docetismo es como decir que Jesús no vino realmente en carne, sino como si fuera un cuerpo aparente. Él no vino como un hombre verdadero, sino que fue como una especie de aparición o de teofanía. Ahí se dio a Jesús. Y algunos quieren presentar también al Cristo resurrecto meramente como algo aparente. Y eso es un resabio de docetismo. Hay que tener mucho cuidado con eso. La doctrina de Cerinto es lo que se llama el docetismo, de Cerinto y otros. Ahora, la línea de Cerinto después la siguió Marción, con otras cosas propias de Marción, y un discípulo de Juan, que se llamaba Policarpo de Esmirna, que fue uno de los discípulos del apóstol Juan, ya claro, cuando Juan murió como de 100 años, y luego Policarpo, pues después ya tenía, también él murió a los 86 años, o sea que ya había pasado casi 2 siglos, ¿no? O sea, en el siglo segundo fue cuando surgió Marción, y en ese siglo fue que surgió Policarpo. Entonces Policarpo una vez se encontró con Marción, ¿no? Entonces, o sea, Marción y Policarpo se encontraron, y le dice Marción a Policarpo, ¿no me conoces? Y le dice Policarpo, sí, sé quién eres, el primogénito de Satanás. Directamente en la cara. El otro pues quería presentarse como algo. Ahora, la enseñanza de Marción era la que ya les había mencionado en otra ocasión, que hacía diferencia entre Jehová, el Dios de Israel, y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él decía que el Padre de nuestro Señor Jesucristo era Dios, el Dios verdadero, pero que el Jehová del Antiguo Testamento era una potestad inferior, un demiurgo. No era el mismo Padre, es decir, que Jehová, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que aparece en el Antiguo Testamento, no era el Dios verdadero, que el Dios verdadero era el Padre de Cristo. Él hizo diferencia entre el Dios Padre del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento, que él no lo consideró Dios, sino como una potestad inferior. Entonces ellos imaginaban varias potestades intermedias entre Dios y los hombres, y una de las potestades inferiores era ese tal Jehová, es decir, que había creado la materia inmunda, la carne inmunda, ¿no? Entonces ellos estaban también contra la carne, así como Cerinto estaba contra la carne, Marción estaba contra la carne, y el que había creado la carne era ese demiurgo, esa potestad inferior llamada Jehová, para Dios. Y él pretendía basarse en algunas epístolas de Pablo y en el Evangelio de Lucas manipulado. O sea que Marción fue el que empezó a tratar de hacer una especie de canon para basar sus enseñanzas, y pretendía sacarlas de algunos pasajes de las epístolas de Pablo. Él no aceptó todas las epístolas, ni tampoco las demás epístolas fuera de las paulinas, ni los demás evangelios, sino solamente el de Lucas manipulado, y algunas de Pablo también manipuladas. Y luego él trataba de presentar otro Dios, ¿no? Es decir, dividir a un Dios en 2 dioses. Lo que para nosotros Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Padre del Señor Jesucristo, para Marción eran diferentes. Entonces, quien realmente fue el campeón
contra el gnosticismo, no solo de Marción, sino de otros, fue Ireneo de Lyon. Entonces, por eso es que a mí me gusta tanto estudiar a Ireneo, y mis hermanos el año pasado me regalaron 3 tomos de Ireneo que les agradezco profundamente. Y ya me lo leí. ¿Ya? Sí, claro. Ireneo de Lyon. ¿Ireneo fue el que qué? Ireneo fue el campeón contra el gnosticismo. Es decir, nosotros, hermanos, no sabemos cuánto le debemos a Ireneo. Ireneo fue discípulo de Policarpo. Fue así, la línea fue así. Juan, uno de los discípulos de Juan fue Policarpo, ¿no? Y discípulo de Policarpo fue Ireneo. Entonces, la línea, como decir que el último sobreviviente fue Juan, de los apóstoles, y la línea de Juan siguió con Policarpo, ¿ves? Y la línea de Policarpo siguió con Ireneo. Ireneo de Lyon, se le llama de Lyon porque él llegó a vivir en la ciudad de Lyon. Él vivió primero en el oriente y luego el Señor lo mandó al occidente. Entonces él fue un hombre que conoció la iglesia primitiva en el oriente, en el occidente, uno de los campeones de la fe. No sabemos cuánto le debemos a este hombre. Este fue el hombre clave que Dios usó para desmantelar el gnosticismo. Es decir, Dios levantó a este hombre para desbaratar el gnosticismo. Es decir, casi la iglesia hubiera sido gnóstica, mejor dicho, no hubiera sido iglesia. Pero Dios hizo una obra tremenda, no solo con Ireneo, con otros también. Epifanio también combatió el gnosticismo después de Ireneo, pero sobre todo Ireneo fue un hombre clave, que lo expuso minuciosamente y lo refutó. Él escribió una obra en 5 libros que se llama Contra las herejías, donde él exponía las herejías gnósticas, exponía toda la tradición apostólica de Juan, por Policarpo, todos los libros bíblicos y todo eso. Tremendo. La obra de Ireneo, el aporte de Ireneo ha sido clave. Uno de los hombres que hablaba de la economía divina, el primero que empezó a hablar, como decir, de la economía divina con una visión integral, porque es que resulta que cuando uno lee las escrituras, la economía divina está como dispersa en distintas partes, un poquito aquí en Efesios, un poquito allá en Colosenses, un poquito por allá en Lucas, etcétera, ¿no? Pero el que hizo, como decir, la demostración coherente de esa cosmovisión de la economía divina por primera vez de una manera coherente fue Ireneo. O sea que le debemos mucho a Ireneo. Hermano, y hay algo guardado acerca de hasta hoy de esta línea. Claro, los escritos de Juan están en la Biblia. Lo del Policarpo yo los tengo y los de Ireneo también. Así que si algún día ustedes quieren que le dediquemos una tarde, un domingo, una tarde así como para charlar, pasar una tarde, comer juntos y leer, por ejemplo, a Policarpo, a ver cómo hablaba Policarpo, leer a Ireneo. Por ejemplo, Policarpo escribió una carta a los filipenses, a la iglesia de los filipenses. Entonces, ha sobrevivido una carta de Policarpo a los filipenses. Y en esa carta él le envía una colección de las cartas de Ignacio. Ignacio fue otro de los discípulos de la iglesia primitiva, que algunos dicen que fue aquel niño al que el Señor dijo: si no os hacéis como un niño como este, no entraréis en el reino. Pues ese niño no se quedó niño, sino que llegó a crecer. Algunos dicen que ese niño llegó a ser Ignacio de Antioquía, que murió mártir, lo echaron a los leones, se lo comieron los leones, y cuando él iba siendo llevado preso a Roma para ser echado por los leones, entonces en el camino iba escribiendo cartas a las iglesias, y escribió como 7 cartas en el camino. Entonces Policarpo es decir, coleccionó las cartas de Ignacio y se las envió a los filipenses con una carta propia. De la iglesia de Filipos recibió la carta de Policarpo con las cartas de Ignacio. Entonces esas yo las tengo en casa, y precioso, que muestra ese ambiente primitivo de la iglesia primitiva, como era, ¿no? Con la doctrina fresca, con el recuerdo fresco de los apóstoles. ¿Cierto? Hermano, yo lo que digo es acerca del hermano Basmani, que es de la misma línea, ¿no? Sí. Es que esta línea continuó, que la podríamos seguir, ¿no? Pero
por ahora hay que ir en orden. Sí. Vamos en orden, ¿no? Entonces ya llegamos acá. Es decir, Juan se enfrentó, digamos, con Cerinto, ¿no? Policarpo se enfrentó con Marción. Y a Ireneo sí le tocó el gnosticismo en general. Es decir, Ireneo tuvo que enfrentar el gnosticismo, sobre todo de Valentín. Valentín fue uno de los principales. Policarpo también se intentó. Con Marción fue aquel de la anécdota que les conté, que se encontraron Marción y Policarpo, y le preguntó Marción a Policarpo, ¿no me conoces? Y le dijo Policarpo, sí, sé quién eres, el primogénito de Satanás. Ireneo se enfrentó con el gnosticismo en general, pero de los grandes gnósticos sobresalientes de la época fue Valentín. O sea que Valentín fue uno de los gnósticos más sobresalientes, ¿no? Más sobresalientes. Y a Ireneo le tocó enfrentar el gnosticismo de Valentín. Pero hubo otros también, como Bardesano, como Saturnil, como Gemelo, y otros que vinieron después, como uno que había sido inclusive condiscípulo de Ireneo a los pies de Policarpo, y le tenía que decir a Policarpo, pero acá le tenía que decir, Ireneo le escribía a su amigo, ¿no? Le decía, pero ¿acaso no te acuerdas cuando estábamos sentados a los pies de Policarpo, que él nos contaba lo que le había enseñado el apóstol Juan, que Cristo había resucitado en carne, que ellos lo habían tocado, que todo es bellísimo, sí, leer toda esa documentación. Pues ustedes verán, si algún día, por ejemplo, hacemos un ágape pequeño entre nosotros, en algún lugar un domingo, por ejemplo, que pasemos una tarde, almorzamos juntos y pasamos la tarde charlando, leyendo, comentando, podemos leer algunos de estos documentos. Claro que a Policarpo se le puede leer rápido, porque lo que ha sobrevivido de él es la epístola que él escribió a los filipenses mandándole la colección de Ignacio, y ha sobrevivido también una narración de la iglesia de Esmirna, porque la sede de Policarpo era en Esmirna, en la ciudad de Esmirna que está en Apocalipsis, ¿no? Es allí donde estaba Policarpo, se le llama Policarpo de Esmirna. Entonces, cuando mataron a Policarpo, la iglesia de Esmirna escribió, como decir, una especie de acta de su martirio, ¿no? Contando pues cómo fue las interrogaciones que le hicieron, cómo lo mataron, qué le preguntaban, qué contestaba, todo eso es muy bonito, ¿no? Y fue uno de los discípulos directos del apóstol Juan. Ireneo fue discípulo de Policarpo, y después Ireneo llegó a ser el personaje clave, para mí es el más clave de todos, aunque hubo muchos, pero al que más le debemos del siglo II, que fue el que desbarató el gnosticismo. ¿Por qué es importante hoy Ireneo, hermano? Porque resulta que mucho de la nueva era y de la llamada religión mundial tiene su origen en el gnosticismo. Y si nosotros queremos estar bien fundamentados para refutar la nueva era, debemos poder refutar el gnosticismo. Y quien conoció a fondo el gnosticismo y lo refutó en sus orígenes fue Ireneo. O sea que el aporte de Ireneo es claro. Hay una obra de él que se llama Demostración de la Predicación Apostólica. Es una obra de él, se consigue aquí en Bogotá, de Ireneo, que se llama Demostración de la Predicación Apostólica. Es una obra muy buena. Cuando tú lees, casi tú no oyes hablar de la economía divina, que es un tema central en la Biblia, sino en algunos autores modernos como Watchman Nee o Whitney Lee o Don Julian. Pero de la historia antigua muy pocos hablan de ese tema central, pero quien sí habla de él con claridad es Ireneo. Eso es un lenguaje propio de Ireneo. Es Ireneo el que habla más de la economía de Dios y presenta toda la cuestión desde Adán y presenta la visión en forma coherente, porque fíjense que los escritos más primitivos son escritos de tipo circunstancial, es decir, que surgió un problema en Galacia, entonces Pablo le escribió una carta a los Gálatas, que tenían que hospedarse en casa de Filemón, entonces le escribió una carta a Filemón, que le escribió una carta a Timoteo. Si usted lee, casi todas las cartas son de tipo circunstancial, no son exposiciones sistemáticas coherentes de la cosmovisión, sino solamente que se presentó un caso, entonces escribió una carta. Por eso los primeros escritos son epístolas. La mayoría de los escritos cristianos
del Nuevo Testamento, claro, no todos los evangelios, no, ni los hechos, pero la mayoría son epístolas, son cartas. Entonces, las cartas no se escribieron la mayoría como una exposición ordenada de la doctrina, sino para tratar casos especiales. En cuanto a tal cosa, hagan esto, que la cena del Señor, que los fornicarios, que el lavamiento de los pies, o que el ágape, como primero los Corintios, ¿no? Que Pablo, por ejemplo, él trata esas cosas, ¿no? En cambio, la epístola a los romanos sí es un poco más como ordenada, porque la epístola a los romanos se escribió como una especie de relación de lo que es el evangelio. Entonces, por eso aparece la primera después de Hechos de los Apóstoles, no porque sea la más antigua ni la última, sino porque es una de las de mayor fondo, donde se expresa más consistente y coherentemente lo que es el evangelio de una manera más sistemática. Pero aún hay otras cosas de la verdad que se tienen que complementar en otros pasajes. Entonces, ¿qué hace Ireneo? Lo que hace Ireneo es darte la visión, es como decir el primer sistematizador, es el que agarra las partes claves desde el principio hasta el final y te muestra la visión coherente, ¿no? Entonces, eso es la riqueza de Ireneo, del autor de Ireneo. Primero, de que conoce a fondo el gnosticismo, lo expone, dice, tal gnosticismo lo expone lo que dicen, lo que enseñan, sus doctrinas las expone y luego las refuta. Eso lo hace en la obra que se llama Contra las herejías, que son 5 libros. Los 3 tomos que me regalaron los hermanos, recuerdan, 3 tomos, son solo el libro 5. Son solo el libro 5 de Contra las herejías de Ireneo. Son 3 tomos que pertenecen solo al libro 5. Claro que con comentarios al pie de página muy amplios, pero ahí no está sino el libro 5. Pero hay otro libro donde él, en forma resumida, presenta la visión apostólica y se llama así, Demostración de la predicación apostólica. Entonces ese sí hay que leerlo, pues no se puede leer en una tarde porque sí es un libro entero. En cambio, lo de Policarpo es una carta, ¿no? Que se puede leer. Entonces ustedes elegirán, ahorita terminemos, elegimos el día que quieran, porque es bueno conocer a los llamados padres de la iglesia, a estos que se llamaron padres apostólicos, o varones que tuvieron contacto directo, que fueron los discípulos más directos de los apóstoles, nombrados por los apóstoles obispos de las iglesias, ¿no? Fueron estos. Entonces conviene conocer lo que enseñaban, cómo pensaban los que fueron los contactos directos más cercanos de los apóstoles. Bueno, entonces, uy, la hora. Sí, paremos acá, porque es que el siguiente es el seminarismo que sí, ¿qué tiempo ha pasado?